id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Hoy quiero compartir una palabra que seguramente en algunos momentos nosotros nos preguntamos, tenemos mucho conocimiento de la palabra, conocemos la escritura, hemos leído X número de veces la palabra del Señor, nos sentamos y le dedicamos tiempo a la escritura, pero a veces nos cuesta trabajo ponerla por obra. A veces nos cuesta trabajo obedecer al Señor. Y hoy vamos a estudiar una palabra que me daba el Señor y es impresionante. Y pienso que toda la secuencia con la que nos trae el Señor con respecto a la palabra es porque Él nos está preparando para lo que viene. Sabemos que lo que viene es duro, es difícil, vienen muchas dificultades, pero por eso el Señor durante un tiempo, el año anterior, nos estuvo alimentando con buenos pastos, con un agua fresca, con un agua limpia. Y fue la palabra que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de enseñar a través de nuestra red social, a través de nuestros ayunos. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero sí se hizo, se hicieron los ayunos, se hicieron las vigilias, se hicieron los devocionales, se hicieron los cultos, se hizo hasta la cena del Señor. O sea, estuvimos cada uno de nosotros de acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo al compromiso que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Y nosotros venimos hablando y venimos trabajando. Primero hablábamos de qué hago con mis enemigos. Ya la palabra del Señor nos enseñó qué debemos hacer con los enemigos y que vivan nuestros enemigos, porque ellos son factor importante para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude a crecer, para que Dios nos demuestre que Él está con nosotros y que se cumple la palabra que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, que le dio a Jacob, que aquel que me maldijera, Dios me bendecía. Y que aquel que se levantara contra mí es como si se hubiera levantado contra el Señor. Y luego también tuvimos la oportunidad de estudiar cuál es mi visión. ¿Cuál es mi visión? ¿En dónde estoy? ¿Estoy caminando en lo terrenal o estaré caminando en lo espiritual? Y hoy quiero hablar de algo muy importante y es una acción que tuvo Cristo. Y vamos a analizar, pero voy a analizarla desde el principio porque eso tiene que ver en diferentes formas, en diferentes maneras, a qué hace referencia. Porque todo lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra fueron cosas que estuvieron escritas en la antigüedad. Y Él vino a cumplir, Él vino a mostrarnos lo que el Padre buscaba a través de ese tipo de situaciones. Y hoy yo quiero hablar de una palabra. Significa, o la palabra que voy a hablar es ciñete. Esa palabra, ¿qué significa la palabra ciñete? La palabra ciñete en la Biblia se encuentra en algunas partes, ceñirse, ceñirá, ceñir. Se encuentra más o menos unas 14 a 15 veces esta palabra. Pero cuando leía en cada uno de estos versículos en donde se encuentra esta palabra, tiene que ver en algo diferente y cada una de ellas tiene un modelo o algo en particular. Y por eso hoy la vamos a mirar desde el punto de vista del vestido, desde el punto de vista de lo que el Señor nos está hablando. Y vamos a empezar que la palabra ceñirse o ceñir es limitarse, atenerse, concretarse a una determinada cosa, arrimarse, acercarse, rodearse, cercar, ajustar, apretar, oprimir, restringir, acordar o reducir.
Ese es el significado de la palabra ceñirse. Bíblicamente, eso es en el lenguaje secular, ¿cierto? En el lenguaje, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero bíblicamente significa ajustarse o someterse. Esas son las dos definiciones que me da la palabra con respecto a lo que es ajustar o someterse. Cuando se habla de la palabra ajustar, hace referencia a depurar mi mente. Y hablar de someterse es cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, como lo dice la palabra. Entonces estoy dando entrada o cabida para que empiece a haber la renovación espiritual, para que ya el Espíritu Santo sea el que me guíe, el que me dirige, porque mientras yo no renueve mi mente, mientras yo no cambie los pensamientos del hombre, del mundo y lo que yo traje de allá afuera, no voy a tener esa plenitud en mi caminar espiritual. Porque siempre va a haber la pugna entre lo que me enseñó el mundo y lo que me está enseñando ahora la palabra. Siempre va a haber esa rencilla, ese pleito, esa contienda entre mi naturaleza terrenal y la parte espiritual. Miraba la palabra en el hebreo, como el peso que tiene esta palabra, y es el número 4. Cuando habla uno del número 4, se está hablando de la integridad de aquello que ha sido creado o aquello que ha sido establecido por Dios. Otra definición u otro significado del número 4 significa creación. Pero dentro del alefato hebreo, esta palabra o este número es la letra Dalet. Y la letra Dalet significa puerta. Ahora, ¿qué me está diciendo el Señor con todo esto? Que cuando el Señor nos llama a ceñirnos, nos está llamando a un cambio, nos está llamando a limitarnos, nos está llamando a que tengo que sacar lo que no es de Dios y someterme a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra. Pero para eso yo tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Y solamente leyendo la palabra, escudriñando la palabra, estudiando la palabra, escuchando la palabra, es como yo voy a empezar a cambiar los pensamientos que pasan por mi mente. Mientras nosotros no hagamos eso, vamos a seguir en el titubeo, en la incredulidad, en el miedo, en el temor, en el salgo, si voy, no voy. Todo esto se empieza a formar o tenemos en la mente, porque digamos los medios de comunicación se han encargado y mucha gente se ha encargado de bombardear muchas cosas. ¿Para qué? Para crear miedo en la gente, para crear temor, para que usted no haga, para que usted no cumpla, para que usted no salga, para que usted no evangelice, para que usted no cumpla las cosas del Señor. Eso es lo que ha hecho, porque nosotros, el uno manda, el otro dice que este es científico, que este, y en misma palabra el Señor dice que Él se burla de los científicos, Él se burla de la ciencia. Y nosotros no sabemos a quién creerle. Y nosotros no sabemos qué comer, qué tomar, qué hacer, porque todos tienen miedo a la muerte. Todos tienen miedo a morirse y por eso se hacen miles de cosas y hoy sale una cosa y mañana otra y para dicen, Señor, ¿y aquí cómo es la cosa? Primero la moringa, que con moringa mejor dicho, y ahora la no sé qué, y ahora. Y yo decía, Señor, pero si es que nosotros tenemos el mejor medicamento, tenemos lo mejor y es su presencia, es nuestra fe, es su palabra la que nos tiene que asegurar a nosotros. Es eso lo que a nosotros nos falta, hermano. Y por eso aquí el Señor está hablando y nos está diciendo que hay una nueva puerta. Hay una puerta que el Señor quiere que usted pase. Y es la puerta a la fe, la seguridad que nos da el Señor. Hablábamos ahorita con Claudia y decíamos algunas cosas, y es que ¿cuántos de nosotros hemos estado en medio de personas enfermas y seguramente a nosotros no nos ha pasado nada?
Porque es que el Señor separa, Él sabe separar. Si no, miremos que desde el principio el Señor separó las tinieblas de la luz, separó el día de la noche, separó las aguas, ha tenido una separación. Y eso es lo que nosotros no nos hemos entendido, que la palabra, cada uno de nosotros hemos sido separados por Dios. Cada uno de nosotros hemos sido apartados para Dios. Eso significa iglesia. Eso significa la palabra iglesia, eclesía, significa apartado, estar fuera de. Porque es que el Señor nos mandó al mundo, el Señor nos mandó allá, pero que no me revuelva con ellos, sino que sea luz, que sea sal para ellos. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo, cuando el Señor me daba, yo le hacía una pregunta sobre a la gente, que por qué el desánimo, la tristeza, y no sé qué, él decía, porque no están ceñidos con mi palabra, porque tienen miedo. Cíñete con la verdad, cíñete tus lomos, crea en mí, y yo le daré un corazón nuevo y yo estaré con nosotros. Pero nosotros no nos dejamos llevar porque somos adictos a todo lo que nos sirve. Y nos llenamos, como hablábamos, ¿de qué está llenando su cuerpo? Sus ojos de luz. ¿De qué tipo de luz? ¿De qué cosas llenamos nuestro cuerpo? Y por eso aquí la palabra del Señor nos está hablando que le decía que esta palabra la vi en diferentes partes de la Biblia. Y yo dije, voy a empezar desde el principio. Porque es que hay diferentes formas de ceñirse, pero cada una de ellas implica una cosa diferente. Porque el Señor me habla de ceñirme el vestido, pero ceñirme el vestido no es apretarse para mostrar los gordos, para mostrar, para despertar las cosas en los hombres. Eso no es ceñirse, eso es querer mostrarnos. Y eso es lo que me decía el Señor. Tenemos que ajustarnos, pero no las prendas de vestir, sino ajustarnos a la palabra, someternos a la palabra del Señor. Y dice la Escritura, y yo quiero que vayamos, hermanos, y aquí vamos a encontrar algo maravilloso que quiere decir el Señor cuando le dice al pueblo, cíñete tus vestidos. ¿Qué quiere decir? Mire, es impresionante todo lo que la Biblia nos enseña. Y el Señor nos está diciendo, cíñete. Porque la palabra ceñirse se da en la parte del vestido y en la parte de la armadura. Si yo no estoy vestida, ceñida, cuando vaya a la guerra, el vestido ancho, la incredulidad, o sea, todas estas cosas, todas esas holguras, yo voy a perder la guerra. El enemigo me va a coger. Por eso lo primero que el Señor nos está hablando es, cíñete el vestido. Pero vuelvo y le digo, no es que se lo apriete más, que se le salen los ojos. Y que quiere mostrar, porque uno se queda asombrado de que hoy no se quieren vestir, se quieren desvestir a toda hora. Y esa es la problemática que hay hoy en día. Vayamos a Éxodo 12:11 y dice así la palabra del Señor: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Dios. Cuando yo le decía al Señor, porque esta es la primera vez en la Biblia donde se encuentra la palabra ceñidos o ceñirse, dice ceñidos vuestros lomos. Cuando fui y busqué dentro de la Biblia interlineal, ¿qué significa esta frase? Es la frase ceñidos vuestros lomos, significa estar listos. Significa estar preparados, significa estar vigilantes. Eso es lo que significa ceñirse vuestros vestidos. ¿Estamos listos para irnos? ¿Usted está preparado para irse con el Señor? ¿Estamos vigilantes ante todas las situaciones que estamos viviendo? ¿O usted le está comiendo cuento, perdóneme la expresión, a todo lo que está en las redes sociales, a todo lo que le llega a su WhatsApp? Miles de cosas llegan y cada una
con una dirección y una forma diferente. Y yo solamente los leo y a mí me da risa. Y yo digo, Señor, ¿por qué más bien no damos palabra de fe, palabra que nos edifique? Porque cada vez que usted replica un mensaje, el que lo creó es el beneficiario financieramente, porque por cierto número de veces le pagan. Y nosotros estamos siendo replicadores de un error. En vez de replique la palabra, envíe la palabra, elimine a todo aquello. Tras de que nosotros somos débiles en la fe, tras de que nosotros pasa una mosca volando y ay, seguro este me va a traer no sé qué, y empezamos a pensar un montón de cosas. Pero no, hermanos. Y por eso las situaciones que estamos viviendo y uno le escucha a la gente tantas cosas y uno dice, Señor, ¿en dónde estamos? ¿Será que estamos siendo engañados como dice el Señor? Porque no estamos parados sobre la palabra. Porque no nos hemos ceñido, como dice el apóstol Pablo, la verdad en nuestros lomos. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y a eso me tengo que ceñir, a eso me tengo que someter. El Señor nos ha hablado, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y si independiente que alguien haya sido preso, no importa, el Señor está con nosotros. El Señor está ahí y nos ha venido mostrando y demostrando su presencia y nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque le prestamos nuestros oídos a lo que no es. Y ahí viene el miedo, el temor, la angustia, la afán, la zozobra. Ahora, ¿qué significa estar listo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que estar listo? ¿Qué me estaba diciendo aquí el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Y también nos está diciendo a nosotros, porque nosotros estamos siendo preparados. Usted se está preparando, usted debe estar listo. ¿Para qué? Para la venida del Señor, para la redención. Pero ¿será que con nuestra forma como estamos ahora, fríos o tibios, o en qué condiciones estamos con el Señor? ¿Nos vamos o nos vamos a quedar? Y aquí el Señor dice que ceñido vuestro lomo significa estar listos, estar preparados, estar vigilantes. Pero ¿para qué me tengo que alistar? Usted para venir al culto, usted se bañó, se vistió y usted estuvo listo a cierto momento, ¿cierto? Esperando que fuera determinado momento para coger el bus o venirse a pie o en la forma como usted se vio. Y usted se alistó. Así como nosotros nos alistamos, estamos listos para irnos con el Señor. Tenemos la maleta lista, tenemos lo que hemos hecho para podernos presentar delante del Señor. Señor, mira, aquí está lo que yo hice por su obra. Aquí está lo que yo hice por su casa. No vamos a llegar con nuestras manos vacías o lo peor, no alcanzamos a llegar. Y dice que lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo a nosotros es que usted debe estar listo para el futuro. Para el momento, el futuro es dentro de 10 minutos, ese es nuestro futuro. El futuro es mañana, si Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos para ver la misericordia, para ver la bondad de Dios y para contar con su presencia. Eso, ¿usted está listo para su futuro? Y el futuro de nosotros es la vida eterna. El futuro de nosotros es la presencia de Dios, ir a sentarnos a la mesa, es comer de lo que el Señor ha preparado para nosotros, según lo que dice su palabra y según lo que nos enseña Jesús. Y la palabra del Señor dice que Israel se preparaba para salir de la esclavitud a la libertad. Nosotros nos estamos preparando para salir de la tribulación, de la gran tribulación, de todo lo que viene, para irnos con el Señor. Nos estamos preparando para eso. Y eso me lo da a mí la palabra, el que yo me sienta, el que yo lea la escritura, el que yo le ore al Señor. Y dice que para cuando ellos se dieran la orden de salir, 3 cosas debían estar listo el pueblo. 3 cosas nosotros debemos de estar listos. Primero le está diciendo, ciñe tu vestido. Cíñete tu vestido con el cinto. Póngase los zapatos, amárrese los zapatos.
y tenga el báculo en su mano, es la autoridad con la que yo le he dado para que usted haga las cosas. Y el Señor nos ha dado, ¿qué le está diciendo? Ciñe tu caminar, ajuste tu caminar. Póngase, amárrese los cordones, porque en el momento en que el pueblo, el faraón le dijera, váyase, 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 todos estuvieran listos. Ay, no, Moisés, espera, es que no me he bañado, es que como no dijeron a la hora, no sé qué, miren los chinos, no los he bañado, los pelame, ni siquiera el burro, la vaca, lo he preparado. No, lo que el Señor le dijo es, prepárense, estén listos, porque ellos no sabían en qué momento se iban a ir. Así como nosotros, el Señor va a venir y no sabemos en qué momento Él vendrá, pero sabemos que vendrá. Y aquí el Señor está diciendo que debemos estar preparados, debemos estar enlistados, debemos estar con nuestro caminar ceñido a la palabra de Dios. Debemos caminar de acuerdo a la autoridad que me da la palabra del Señor. Esto es lo que me está diciendo el Señor. Estar preparados, estar listos, cíñete la cintura, amárrese los pantalones, como le dicen a veces las mamás al papá, amárrese los pantalones y coge ese chino a ver, porque se nos va a salir de las manos. O a veces le dicen a uno, póngase los calzones en el sitio y haga lo que es correcto. A eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cíñete a la palabra de Dios. Cíñete a la Escritura. Y dice, aquí hay un ejemplo que me parece espectacular. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dijo así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Tenaz, sí o no? Tenaz que el Señor nos mande a una casa y decir, hey, te vas a morir. Prepárate. ¿Qué tal que viniera un profeta y nos hablara que nos íbamos a morir? Empezamos a llorar, ¿cierto? Ay, no, yo no me quiero morir. ¿Por qué? Ay, porque mis hijitos, ay, mi nieto, ay, mi esposo que se va a quedar con él. Y empezamos nosotros a pensar en todo. Porque estamos más preocupados por las cosas naturales y terrenales que por lo que el Señor nos está ofreciendo. Y por eso aquí dice que vino el profeta y les habló. Miren, todo lo que el Señor dice en su palabra tiene un solo verbo. Y ese solo verbo es lo que nos va a dar a nosotros todo lo que usted está buscando, todo lo que usted quiera. Y ese verbo se llama el hacer. Si usted no hace, Dios no bendice. Porque el hacer implica obediencia. La obediencia implica bendición, respuesta. Si usted no hace, si nosotros no ponemos por obra la palabra, quiere decir que estamos en desobediencia. Quiere decir que la desobediencia me trae maldición, según lo que me habla la palabra. Y por eso vemos, pero ¿por qué no prospero? ¿Pero por qué no esto? ¿Pero por qué? Pero estás en obediencia. ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo? ¿Estás cumpliendo lo que dice la palabra? ¿O en qué condiciones estamos con Dios? Y aquí Él dice, arregla. Imagínate, enfermo, yo aquí con este dolor de cabeza o con este yo que voy a pensar, pero aquí le dijeron que tenía que hacer algo. Y muchas veces Dios nos va a poner a hacer cosas que no están al alcance de su mente, que usted cree que eso no es así. Y aquí el Señor le está diciendo a usted, ordena tu casa, es decir, haga y obedezca. ¿Qué tiene que obedecer? ¿Qué tiene que hacer? Ordenar tu casa. ¿Por qué? Porque hay una situación. Porque él se iba a morir y seguramente iba a dejar todo en desorden y seguramente se iba a presentar problemas. ¿Con qué? Con la heredad que iba a dejar.
porque había una situación, iba a morir. Ya nosotros conocemos la historia, ¿cierto? Que él lloró, se volteó y le recordó al Señor, ay, pero mire, yo hice esto, yo esto, aquello. Le recordó al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Hizo devolver al profeta y dice, ahora dígale que va a vivir. ¿Pero por qué? Porque de él no tenía hijos. Y si él se moría y no dejaba hijos, ¿de quién iba a ser el reino de Israel? ¿De quién iba a ser el trono de David si él estaba muriendo? Por eso el Señor dijo, devuélvase porque él tiene que tener un hijo. Y después dice que él tuvo un hijo y después él falleció. Miren lo que dice Cristo Jesús. Mateo 24, 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántas veces pasa por su mente si hoy es el día en que el Señor vendrá? ¿Cuántas veces en su corazón usted ha pensado, pues hoy será el día? Señor, mire, yo viví una situación hace muchos años, creo que tenía como 2 años en el Señor. Y vivía en Cartagena, estaba recién casada, no conocía eso. Y resulta que yo iba por toda la avenida Santander, allá en Boca Grande, porque yo vivía en Boca Grande, y iba por toda la avenida Santander cuando yo empecé a ver que la gente corría. Y corría y corría y corría, el uno bajaba y yo dije, ay no Señor, no venga porque yo no estoy preparada. Porque yo creí que era la avenida del Señor. Y era un tornado que se había formado en el mar. Y ese día, ahora que habla de los zapatos, ese día a mí se me habían roto los zapatos. Y yo iba caminando con el zapato roto por toda la calle. Y yo ahí lloraba y yo decía, no Señor, así no, porque a mí el Señor me trató muy duro en el zapato. ¿Cuál es su Dios? Ahí Dios le dará. Ahí Dios le dará para que nosotros dejemos nuestros ídolos y busquemos la presencia de Dios. Y luego yo también salí corriendo a mirar allá el tornado y yo dije, no había visto esto. Pero ustedes no se imaginan lo que yo sentí, el miedo, el temor y el saber que yo no estaba preparada, que yo no le estaba cumpliendo al Señor. Y eso es un pánico que yo sentí, un miedo terrible. Yo dije, no, de aquí, Señor, caminar derechito, Señor, caminar derechito. Porque a veces Dios nos tiene que zarandear, nos tiene que jalar el pelo, nos tiene que jalar las orejas. A ver si nosotros nos despertamos y empezamos a cumplirle al Señor lo que Él nos ha mandado a cumplirle. Y dice la palabra, entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Miren lo que nos está diciendo aquí el Señor. Él va a venir por las que estamos preparadas. Él va a recoger a los que están preparados, los que lo estamos esperando, los que venimos haciendo la obra, los que estamos trabajando al Señor, aquellos que estamos en esa sintonía. Por eso el Señor dice, cíñete, cúmplame, haga las cosas, para que dejemos de pensar tantas cosas que pasan por nuestra mente. Y dice, mientras iban a comprar, ¿qué? Aceite, ¿ya qué? ¿Ya qué, hermanos? Si es que estamos en la recta final. No estamos en el tiempo de ponernos a jugar al cristiano, a jugar al amor escondido, a cometer pecado creyendo que nosotros no vemos. A lo mejor nosotros no vemos, pero hay unos ojos que todo lo ven. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor, dice, viene por los que estaban preparados y entraron. ¿Con quién? Con el Señor, con su esposo, con nuestro esposo. ¿Y entramos a dónde? Dice, a las bodas. Entramos a la boda. ¿Usted no quiere ser la novia? Yo sí quiero ser novia. Y yo sé muchas señores, Señor, tan bonito que es ser uno novio. Cuando uno tiene novio es muy hermoso. Cuando uno está de novio es todo maravilloso, porque hay algo, usted espera la llamada de esa persona, la salida, el que le coja la mano, el que le dé un abrazo, el que de pronto le dé un beso. Y eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Será que yo estoy esperando a mi novio?
¿Será que yo estoy esperando a mi esposo, mi futuro? El que me va a abrazar, el que me va a proteger, el que va a hacer de mí que yo sea su esposo y me va a llevar delante del Padre como su esposo. Y fíjense que aquí está diciendo, ellas estaban preparadas, tenían las lámparas. Ahora fíjense que dice que estaban con las lámparas encendidas. Miren lo que dice Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, es decir, listos en sus marcas, los fuimos. Y dice, y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué me dice la palabra que es la lámpara? ¿Qué tengo que tener encendido? El mandamiento, porque la Biblia dice que el mandamiento es la lámpara, es la base, la luz es la que me da a mí la enseñanza. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es la base, la palabra, es la luz, es todo, hermano. Son los mandamientos, estamos cumpliendo lo que el Señor ha dispuesto en su palabra. Y si no lo estamos cumpliendo es porque hay incredulidad, porque hay miedo de cumplirle al Señor, porque hay otras cosas que de pronto son más importantes para nosotros que el cumplirle a Dios. Y aquí el Señor está diciendo en Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y usted como esposa se ha preparado. Gócete. Esté feliz, esté contento, contenta, porque ha llegado el tiempo más bonito después del noviazgo, cuando le proponen matrimonio, es preparar la boda, es preparar la fiesta, el vestido, los invitados, la comida. Eso es gozoso, eso es hermoso. Porque usted sabe que se va a unir al hombre que usted ama. A ese que le prometió el sol, la luna, que no es de él, pero se lo prometió. ¿Sí o no? A ese que le dijo que le daría y hasta ahora no le ha dado. Tenía la buena intención. Pero nadie vive de las intenciones, sino de las convicciones y de las realidades. Y dice aquí el Señor, que estar ceñidos vuestros lomos significa estar listos, estar preparados para nuestro futuro. Ahora, pero para ese futuro, también el Señor me está diciendo que debo estar listo para el servicio a la causa del Señor. Debo estar preparado, debo estarme enlistándome para el servicio espiritual, para hacerle la obra al Señor, para caminar, para llevarle la luz a aquel vecino que todavía profesa una fe errada, que tiene convicciones equivocadas. Aún el mismo hermano débil en la fe que a veces tambalea. Porque ¿sabe qué, hermano? Estamos más preocupados por criticar a los demás que por enseñar la palabra. Porque aquí el que convence no soy yo. El que convence a cada uno de ustedes de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a convencer. Usted escucha, Pepito, Menganito, y hay el discernimiento, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo le hace entender si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué tanto es espiritual y qué tanto es de la carne, como dice Pablo? En parte profetizan lo que conocen y en parte realmente profetizan del Espíritu. Y aquí el Señor nos está diciendo que usted está preparado para el servicio espiritual. Estamos preparados para lo que viene. El solo hecho del cambio de presidente de los Estados Unidos nos cambiaron todas las cosas. Y ese es el nuevo orden mundial. Todo. Ustedes no saben a quién llevó él para que hicieran los honores. Léanlo. Y no lo puedo hablar porque seguro YouTube me veta. Ese es el nuevo orden mundial. Las conductas erradas, las conductas equivocadas. Todo eso
desorden, eso, entramos en esa situación. Y ahí vamos nosotros a estar luchando y batallando. ¿A cuántos pastores les han cerrado el canal porque han hablado mal? Porque se han referido a ese tipo de conceptos, porque está prohibido hablar de eso. Porque hay un sistema en YouTube que cuando usted sube la enseñanza, ellos revisan, y pum, esta parte, esta canción le pertenece a fulano, y esto lo vetamos a usted. Corrija, elimine o desquite el video, porque usted está violando los derechos de los demás. Ahorita es complicado, ¿verdad? Pero si nosotros no nos metemos y no usamos la sutileza y no usamos de la palabra de Dios para poder llegar, seguramente vamos a estar mal. Porque así como leíamos, no sé si es esta mañana en el devocional, donde el Señor Jesús se pregunta, ¿por qué los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? ¿Por qué los del mundo hacen más cosas para tener dinero, para ganar, para tener? ¿Y por qué nosotros que tenemos la sabiduría, la ciencia, la llenura y el sí de Dios, por qué no hacemos nada? ¿Por qué todavía estamos ahí sentados sin hacer nada? Esperando a ver si me vienen las cosas del cielo, o esperando a que me encuentre el billetico en la calle, porque no estamos nosotros caminando de acuerdo a nuestra fe y a nuestro andar en el Señor. Lo segundo, que significa ceñir vuestros lomos, es para el servicio espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 8:19, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para mostrar nuestra buena voluntad. Pablo está hablando aquí de qué? De los donativos, de las ofrendas, del cumplimiento, de cada uno de nosotros que tenemos que darle al Señor. ¿Para qué? Para poder seguir llevando el Evangelio, para poder seguir llevando la palabra. Por eso dice, me fue dado un compañero, pero aparte de eso nos dieron unos donativos para ir, para poder dar, para poder llevar. Ahorita el Evangelio cuesta, hermano, y nosotros no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, porque estamos pensando en nuestra necesidad o estamos alimentando el espíritu mamón porque queremos más de lo que realmente somos capaces de administrar. Y aquí el Señor lo está diciendo, Pablo lo está hablando. Pablo está diciendo que dice, sino también fue designado por las iglesias como compañero de peregrinación. Hermano, llevar la palabra a un sitio cuesta. Vale. El tener nuestros programas radiales vale, el tener un sitio vale, el mantener este sitio vale. Y uno se queda pensando, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Ustedes saben que más de 1,500 iglesias fueron cerradas porque no fueron capaces de sostenerse. Porque no fueron capaces de sostenerse debido a que el pueblo se fue, se le olvidó todo. Y se les olvidó. ¿Ustedes algún día pensaron en qué condiciones está la persona que nos dirige, que nos da? Si tiene que comer. Si ustedes saben que nosotros nos sostenemos con el aporte de cada uno de ustedes. ¿Algún momento usted pensó? ¿Cómo? ¿Sí tiene? ¿Sí tendrá? Seguramente que no. Porque cuando en mi corazón no existe el amor a la causa del Señor, no me interesa si doy o no doy. Y aquí Pablo lo está diciendo. Eso es una forma de ser servidor espiritual. Tal vez usted no puede, tal vez usted no puede salir, pero sí puede apoyar, porque vuelvo y le repito, hay una serie de compromisos. Muchas iglesias fueron cerradas a causa de que el pueblo se le olvidó todo.
Y los pastores les tocó ponerse a hacer otras situaciones, otras cosas. Y uno le pregunta a la gente, yo le pregunto a muchas personas, ¿y qué hubo de su pastor? Yo no sé, desde la pandemia se perdió. ¿Por qué? Porque, hermanos, desafortunadamente se necesita un internet para poder llegar a ustedes. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, ¿estamos listos para eso? ¿Estamos listos para prestar un servicio espiritual? Para llevar la palabra del Señor. El hecho de ir a pie cuesta, eso cuesta, hermano. Eso vale. Y a nosotros, ni fu ni fa. Segunda de Timoteo 2:21, dice así la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice aquí, ¿de qué Pablo nos está hablando? ¿De qué nos está diciendo Pablo? ¿De qué me tengo que limpiar? Yo dice, no, yo todos los días me baño, a veces me baño hasta 2 veces por el calor tan tenaz. No, aquí Pablo me está hablando de los cambios de actitud, de mi forma de ser, de mi manera de caminar en el camino del Señor. Dice Pablo que nos está hablando aquí, ¿sabe de qué? Del obrero aprobado por Dios. Él está hablando de ese obrero que fue llamado, porque la Biblia dice, a la verdad los obreros son pocos. La mies es mucha, hermano, pero los obreros somos pocos. Y dice aquí la Escritura, dice, tengan cuidado, Pablo dice, tengan cuidado con las contiendas entre los creyentes. Usted sube cualquier cosa a Facebook y seguramente está el incrédulo, está el otro, está eso, se llena y más para contender, porque estamos dispuestos, estamos a la expectativa de cómo peleamos, de cómo decimos, pero no edificamos con lo que hablamos y decimos, porque estamos con los guantes puestos, estamos peleando y no estamos edificándonos. Porque yo decía, si uno llega a decir alguna cosa que se sale del contexto, llámelo en privado y dígale, mira, dijiste esto, pero no hagan escarnio público del error del hermano, de la falta del hermano. Porque usted no sabe que eso mismo usted lo va a vivir, porque lo que yo siempre yo recibo, dice la Escritura. Ahora, la palabra del Señor me está diciendo, primero habíamos hablado de qué significa estar listo, ¿cierto? Ahora me dice ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Porque si el Señor me está diciendo, cíñete la cintura, póngase el cinto, porque hablar de cinto es hablar de un cinturón que me ajusta la prenda. ¿Para qué? Para que no haya la holgura del vestido y de pronto me enrede y me caiga, ¿ya? Tampoco es apretarme porque cuando me agacho de pronto no puedo ni respirar o no soy capaz de pararme cuando las cosas son demasiado ajustadas. Pero aquí estamos hablando de las cosas espirituales, de que tengo que ceñirme, de que tengo que estar ahí pegado de la palabra de Dios. No comulgo con muchas cosas, pero es que el Señor no le está preguntando a usted si está de acuerdo o no. El Señor dice, cumpla, guárdelo. Eso es así. Porque si Él no preguntara, no diríamos, no, Señor, es usted, no, es que con usted no le gusta la rumba, no le gusta esto, pues usted tampoco quiere. Así le dicen los hijos a uno, ¿cierto? Claro, como usted no le gusta bailar, no le gusta eso, usted no quiere que uno se disfrute por un amargado, un resentido, bueno, todo ese montón de cosas que le dicen a uno los muchachos. Pero como uno pasó por eso, uno no quiere que a veces los hijos vivan ciertas situaciones, y menos en esta época que es tan complicado para los jóvenes. Dice, ¿cómo puedo prepararme o cómo puedo estar listo para mi servicio espiritual? Lo primero que usted tiene que empezar a mirar, lo primero que usted tiene que empezar a analizar es si en su corazón todavía usted tiene ídolos. Si usted es más importante su hijo, su padre, su madre, la casa, el carro, la beca, eso es un ídolo para usted. Porque es más importante que las cosas de Dios.
No, es que el domingo es para el día de la familia. Mentira, pues su esposo sale y se va y usted se queda en la casa ahí haciendo oficio. ¿Para qué hablamos mentira y no venimos a la congregación? Aquí lo que el Señor dice, Dios va a darse cuenta que estamos listos para el servicio espiritual, para salir a orar por el enfermo, a orar por el que está en tinieblas, a orar a aquel que ha sido cogido preso de los vicios, de la prostitución y de todo eso. ¿Estamos listos? Pero tenemos que quitar la idolatría, los ídolos, aquellas cosas que son muy importantes para nosotros, más que la misma presencia de Dios. Miren lo que dice segunda de Crónicas 19:3. Dice, pero se han hallado en ti buenas cosas. Miren que el Señor es buena gente, ¿sí o no? Sí, claro, usted tiene buenas cosas, sí, claro. Hemos avanzado aquí, pero dice, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. O sea, eso que le impide a nosotros, que nos impide a nosotros buscar de Dios, ese es su ídolo. La pereza, el sueño, la telenovela, todas esas cosas, esos son sus ídolos. Y eso es lo que está impidiendo que busquemos al Señor. Que a las 8 de la noche sabemos que debemos estar ahí en el comedor o en la cama, donde usted quiera estar, escuchando al hermano que trae la palabra. La formación, la instrucción. A mí me gustó mucho lo que Claudia mandó del aliento, del estornudo. Yo sí conocía, porque eso me lo enseñó a mí el Señor, que la vida está en la nariz porque Él sopló. Y cuando uno se muere hace, y entregó su espíritu y se fue. Y uno aprende y dice, vea Señor, qué bonito, y me agrada, porque la gente está ahí, está exponiendo y corrige y pone y nos enseña otro poquito más. Y aquí el Señor está diciendo, ¿sabe qué? Yo he hallado buenas cosas. Y qué bonito que el Señor diga que ha hallado en nosotros cosas buenas, que nos hemos apartado y que hemos quitado todas esas cosas que para nosotros son en primer lugar. Ahora en primer lugar está el buscar al Señor. Yo cada mañana cuando me despierto y me siento en el escritorio con toda la indumentaria para los programas radiales y estudiar y todo eso, yo antes de eso, yo cojo la Biblia, cojo el devocional, hago el devocional, leo, y luego voy a la lectura y luego oro y le digo, listo Señor, ya estoy, ya cumplí mi compromiso, ya tengo mi compromiso. Y voy a un tiempo y me siento a empezar a grabar, a hacer los programas radiales, a preparar las enseñanzas. Y cuando me encuentro así, me salgo al conjunto, camino y empiezo a cantar y a orar. Bueno, Señor, aquí cómo es la cosa, explíqueme esto, estoy enredada, estoy confundida. Y Él empieza a direccionarme hacia donde lo que Él quiere. Estoy confundida. Y Él empieza a direccionarme hacia donde lo que Él quiere. Pero nosotros vamos de la cama a la nevera a la cocina, de la cocina a la sala, de la sala a la puerta, de la puerta a la cocina, y ahí nos la pasamos todo el día. Pero no somos capaces de decir, Señor, ¿sabe qué? Voy a sentarme, voy a leer, voy a dedicarle 5 minutitos de oración, Señor, 5 minutitos. Y dice el Señor que lo primero para saber si usted está listo para ir a caminar en las cosas espirituales es que usted no tenga ídolo. Lo segundo, que usted y yo hubiésemos limpiado el templo de Dios, porque nosotros somos templo, nosotros somos edificio, nosotros somos morada, nosotros somos casa de Dios. Y a mí ayer el Señor, una situación que viví ayer muy tenaz, muy fuerte, y yo le decía, Señor, no entiendo. Me dice, donde hay amargura, no hay amor. Porque la amargura ha ocupado el corazón. Y por eso tiene tanto odio y tanta amargura esa persona. Y por eso no ama a nadie. Porque el que tiene amargura, odio y resentimiento no puede amar a nadie. Y yo dije, uy, sí, Señor. Y te empiezan a pensar, ¿no? Su corazón está
ocupado con el odio, con la amargura. Por eso no podemos amar. Por eso no podemos ver la sensibilidad del hermano, de la hermana. Porque mi corazón está lleno de amargura, de maldad, de todo lo malo. Y el amor del Señor no cabe en nuestro corazón. Y dice el Señor que tenemos que limpiar. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 29:15. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Dios para limpiar la casa de Dios. ¿Con qué limpio mi casa? ¿Qué nos ha enseñado Cristian? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Cómo limpio mi casa? ¿Cómo limpio este templo? ¿Cómo limpio este edificio? ¿Cómo lo limpio si no es con la palabra? Sacando lo que no sirve, sacando lo que no es del Señor y permitiéndole que la palabra del Señor, la semilla del Señor, llegue a mi corazón y empiece a germinar. Y eso es lo que me está diciendo el Señor. Empecemos a limpiar nuestro templo. Empiece a sacar toda la basura que usted tiene en su corazón. Tradiciones, convicciones, iras, enojos, contiendas, pleitos, celos, avaricia, codicia, lascivia. Empiece a sacar todo eso y permita que empiece a gobernar su corazón para que usted aprenda a amar al hermano, aprenda a aceptar los errores de los demás. Y dice la palabra del Señor que el tercer punto de cómo puedo prepararme o estar listo para servirle al Señor es volverme al Señor. Vuelvo a buscar al Señor. Vuelvo a buscar de Cristo. Haga lo que dice Job 22. Vuelve en amistad con el Señor y por ende tendrás paz y tendrás plata y vendrá la bendición de Dios. Y el Señor nos está diciendo, vuelve en amistad conmigo. Si Cristo en la cruz terminó quitando la enemistad, ahora somos sus hijos, somos amigos. Pero ahora nosotros el pecado, la pereza, la no querer venir, los argumentos, todo eso ha traído nuevamente enemistad, separación entre el caminar con el Señor y lo que Dios está buscando con nosotros. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que tenemos que empezar a buscar cómo hacemos que los hijos vuelvan al camino del Señor. Que nuestros hijos vuelvan al camino del Señor. Si hemos visto que se han alejado, que el mundo los ha atrapado, que las cosas han sido más importantes. Ahora tenemos que decir, Señor, ¿cómo hago volver a mis hijos a su camino? ¿Cómo hago volver a mi esposo al camino? ¿Cómo lo hago volver, Señor? Y aquí esto es en oración, mi querido hermano. Aún usted mismo, si se ha apartado del Señor, si se ha enfriado, si a usted le vale leer la palabra o no leer la palabra, o simplemente usted no está ahí. Dice, vuélvase al Señor. Y lo otro, el tercer punto de cómo puedo prepararme o estar listo para el servicio, no militar, sino espiritual, es purificación personal. Segunda de Timoteo 2:21 dice así. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que tengo que sacar todo. Porque mire, no es que a usted le pase lo que le pasó hace muchos años. Nosotros estamos haciendo una liberación con el pastor. Y estaban los líderes alrededor de esta persona, que estábamos orando, y de pronto yo me quedé mirándola, y yo me acerqué al pastor y le dije, de ella se va a manifestar el diablo. En ella se va a manifestar un demonio. Pila, le dije yo. Y él dijo, y se quedó y dijo, sí, y empezamos a rodearla.
Y ella se transformó. Cuando vio que el enemigo vio que lo habíamos descubierto, esa mujer se transformó. Y empezamos a orar. Y un anciano de la iglesia de edad, se le acercó y le dijo: usted no tiene poder. Usted no ore porque usted no tiene poder. Eso lo llevó a él a irse de la lona. Y yo le dije: no le crean. Y él salió y se fue. Porque así es como el diablo nos coge. Si usted no está fortalecido, si usted sabe que camina en la palabra, si usted camina, pues seguramente el diablo le va a decir cosas. Pero si usted está seguro, usted sigue adelante. Usted sigue caminando. Y yo después le decía, y él me dijo: no, es que el diablo me dijo que yo no tengo poder. Y tiene razón, porque yo sé que no tengo poder. Le digo que el poder no lo da usted. El poder se lo da usted la palabra, el poder se lo da el Señor en el momento que se hace la liberación. Y si el Señor dijo pilas, porque se podía formar ahí un bonche en esa manifestación fuerte, que había un demonio ahí en esa persona. Y fue fuerte la liberación de ella, y al final, bueno, ella fue liberada de todo eso. Pero a mí me quedó sonando lo de la hermana, y después la otra hermana que le dijo: usted no tiene poder, y esa sí la no quiero. Porque él sabe quién es cada uno de nosotros. El diablo conoce cómo es la vida espiritual de cada uno de nosotros. El diablo sabe por dónde le va a entrar a usted. Y si usted no está fortalecido en la palabra, y si nosotros no confiamos, y si la semilla de mostaza no ha sido sembrada, pues él sabe por dónde cogerme, él sabe por dónde darme. ¿Para qué? Para terminar yo de pronto desilusionada, desinflada y a lo mejor traumada con las cosas de Dios. Y dice la palabra del Señor. Ahora, el segundo, y aquí es donde esto me gusta mucho, la segunda parte. Lo primero es para el futuro, ¿cierto? Estar preparado para el futuro, estar preparado para el servicio espiritual. Y lo otro es preparados para la obediencia. Cuando estoy preparado o listo para obedecer, entonces, y aquí esta parte me gustaba mucho, cuando usted está preparado para obedecer, cuando usted está preparado para el hacer, entonces usted está listo para obedecer, y esa obediencia y ese hacer, prepárese porque viene su bendición. Porque usted ya está listo para que la bendición de Dios caiga, para que la bendición de Dios repose sobre nosotros. Pero si nosotros no estamos listos, no estamos limpios, no estamos, como dice la palabra del Señor, no estamos preparados, tenemos ídolos todavía, es más importante las cosas de afuera que la misma presencia de Dios, mi ministerio, mi tarea, mis cosas. Seguramente que Dios no nos va a dar. Porque esa bendición con la que Dios nos va a dar se va a convertir en una maldición. Y vamos a decir: pero si Dios sabía para que yo me iba a perder, ¿para qué me lo dio? Es que Él es el sabio, diga. Porque hasta a esa estatura llegamos nosotros. Y dice: estamos listos para la obediencia. Mira lo que encontré aquí en la palabra del Señor. Ahí hay algunas ilustraciones que encontré en la Biblia con respecto a la obediencia. Y la primera ilustración de la obediencia es cuando no hay agua. Pero no la física, sino dice aquí: sin agua. ¿Qué quiere decir? Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 3, 16 y 17. ¿Quién dijo? Así ha dicho Dios: haced en este valle muchas zanjas, porque Dios ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Cuando yo miraba este versículo, es la necesidad física del ejército. Es la necesidad que tenía un ejército que estaba en medio de un valle, que estaba en medio de un desierto.
Y no solamente ellos estaban teniendo sed, también que el ganado y también sus bestias, sus caballos. Y fíjense que aquí dice, el Señor dice, quien dijo, así ha dicho Dios. Dios siempre dará la palabra. Dios siempre le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer para que Dios le bendiga. Dios siempre le va a dar a usted la palabra, le va a dar la instrucción, le va a decir cómo, de qué manera, de qué forma, dónde está la bendición. Y aquí el Señor está diciendo, ¿quién dijo? Así ha dicho Dios, haced. Mientras usted y yo no nos movamos, no hagamos, no vamos a encontrar la bendición de Dios. Había una necesidad, no tenían agua. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo el Señor? Haga unas zanjas. Haga una zanja, pero en medio del desierto, ¿dónde? Pero es que ahí es donde vemos las maravillas. Ahí es donde vemos las pruebas de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Se llaman pruebas de fe. Lo que estamos pasando ahorita, cualquiera que sea su situación, eso es una prueba de fe. ¿Hasta dónde nos arropa la fe? Y por eso él dice, haced en este valle, o sea, donde ellos se encontraban, hagan pozos, hagan huecos, hagan zanjas. Pero ¿sabe qué? Ustedes van a tomar agua, las bestias van a tomar agua, el ganado va a tomar agua. Pero ustedes no saben de dónde va a venir, porque ni vendrá viento, ni vendrá lluvia. Pero ustedes tendrán agua. A lo mejor el Señor hizo llover por allá en alguna parte donde no se escucharon los truenos ni la lluvia, y cuando ellos se dieron cuenta, los pozos estaban llenos de agua. ¿Cuál fue la prueba de fe de ellos? Abre el hueco. Abre el hueco. En eso consiste el hacer. Si el Señor le dice, vaya allá, Señor, pero es que a esta hora, hoy domingo, ay Señor, pero qué jartera. Imagínate el culto a las 7:30 y uno que trabaja toda la semana y uno no puede dormir. Si tú sabes, de las 5 de la mañana está levantado, porque eso, el cuerpo ya es una costumbre, que toda la semana usted se levante. Cuando yo era china y estaba en el colegio, a mí me encantaba que llegaba el viernes. Ay, mañana puedo dormir. Mentira, me paraba a las 6 de la mañana. ¿Y por qué no puedo dormir? Porque era una costumbre. Y aquí el Señor le está diciendo, haga. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El tamaño de la bendición lo pone usted. El tamaño de la bendición, de la prosperidad y de lo que usted lo pone usted. Porque fíjense lo que dice el Señor. Muchas zanjas. Si usted hubiera abierto una, pues uno solo. Si hubieran abierto dos, pues dos, y a lo mejor no alcanzaba a tomar todo y le daba al burro, pero la vaca no podía tomar. Pero aquí el Señor dice, haga mucho, salga a trabajar, salga en la labor que usted tiene, porque en esa obediencia es donde está su bendición. Y por eso aquí dice el Señor, haga muchas zanjas, y eso hace referencia a mi prueba de fe. Si yo hago lo que el Señor me está diciendo, yo tengo dos opciones. Si yo lo hago, yo soy aprobada, mi fe es aprobada, luego recibo la recompensa, recibo la bendición de Dios. Si yo no obedezco, por pereza, no me paro, no hago, no busco, no hago, pues entonces estoy siendo reprobada y la bendición no está ahí. Y seguimos pasando las necesidades y seguimos pasando las mismas situaciones. Porque aquí el Señor le está diciendo muchas. ¿Hasta dónde nosotros le creemos al Señor? Y aquí dice, no veréis dentro de esto, entonces ahí que estamos viendo las maravillas del Señor. No sé en dónde, ni de qué forma, ni de qué manera el Señor le va a traer su bendición, pero usted tiene que obedecer la palabra. Y no crea que porque usted obedeció un solo día, ya, tiene más plata que Onassis. Si usted es el dueño del mundo, Rockefeller le quedó a usted en pañales. No, aquí es muchas, quiere decir, hágalo continuo, porque usted no sabe en qué momento viene el agua, en qué momento viene la lluvia, en qué momento viene la bendición.
No, pero es que el Señor está diciendo, háganlo muchas veces, porque eso consiste en su prueba de fe. Y dice, sin aceite. Yo sé que ustedes van a pensar algo maravilloso. Dice acá, en Segunda de Reyes 4:3, que creo que es el devocional, dijo, y él le dijo, el profeta, ¿no? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué miramos ahí? Sí, muchas veces hemos hablado, muchas maneras nos han presentado esta palabra. Pero ¿sabe qué me enseñó a mí el Señor esta mañana con respecto a estos dos versículos? Dice, y le dijo, ¿quién? El profeta. Le dijo, el profeta le dio la palabra, porque Dios se la da al profeta, porque Dios se la da al líder para que lo apoye, para que lo ayude. Porque Dios siempre nos mostrará a nosotros, los líderes, cómo encaminar, cómo decirle, hey, estás equivocado en esto, hey, si no enmiendas, si no te encaminas, vas a vivir esto. Ya es decisión de la gente si lo quiere coger o no lo quiere coger. Y dice acá, y le dijo, ve, ¿qué significa ve? Hágalo, ve y pide para ti vasijas. La viuda recibe instrucciones del profeta. Ve y pide, obedezca la palabra y de Dios. Esto era una prueba de fe para ella. Era una prueba de fe que el profeta le estaba diciendo. Si a usted el Señor dice, mire, salga y dígale allá a aquel vecino que Cristo vive. Uy, Dios. Pero usted no sabe que cuando usted va y le diga a esa persona Cristo vive, a lo mejor la persona va a oírle y de ahí vendrá una bendición para usted. Usted no lo sabe. Pero el Señor le está diciendo, ve y pide, obedezca a la palabra de Dios. Porque eso es una prueba de fe donde está el hacer, el obedecer, y cuando usted haga y usted obedezca, usted recibe la bendición de parte de Dios. Y dice, toma prestado. Yo decía, uy, Señor, aquí ¿cómo así toma prestado? Si usted dice, no pidas prestado. Pero es que aquí es diferente. Aquí es diferente. Porque Él está dando de prestar dinero. Aquí es de una vasija que le va a servir a ella, y a lo mejor esa vasija que ella que le prestaron a ella, también ella tuvo de pronto una bendición para darle a aquel que le prestó la vasija. Y dice, toma prestado, porque a veces nosotros necesitamos de algo que tiene la hermana y que yo no lo tengo. Y yo no le puedo decir, hermana, usted me puede prestar esto mientras yo hago esto. Eso es tomar prestado. Mientras yo soluciono, mientras yo hago las cosas. Y luego tengo que devolverlo. Tengo que devolver lo que yo presto. Si yo he prestado dinero, si yo he prestado cosas, devuélvanlo. Devuelvan las cosas, hermanos. No se las guarde, no se quede. Y si usted debe dinero, dígale al Señor, Señor, yo debo dinero, necesito pagar. Porque eso es una atadura, es un lazo en su cuello. Y dice la palabra, toma prestado, y son cosas para realizar un trabajo o para facilitar una tarea. Lucas 6:35, mire lo que dice el Señor. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué me está diciendo? El Señor me está hablando, el Señor me está diciendo que preste. Cuando alguien venga, ¿será que me puede prestar? ¿Cuántas veces nosotros nos fuimos a una fiesta con un vestido prestado y sacamos pechos, Nos fuimos con un vestido prestado y éramos lo más elegante, y uno sabía internamente
que no era de uno, ¿cierto? Yo recuerdo, y esto me hace risa porque yo salí con un vestido de mi prima y llegué con un amigo y me dice mi prima, oiga, ¿usted por qué se puso mi vestido? Ah, ese fue el que yo le presté. Yo, ¿cómo quedé delante del amigo? Yo pasé colores, porque dice que el que se viste con lo ajeno en la calle lo desnuda. Mejor vístase con lo que usted tiene. Y dice el Señor, prestar, no espere cuando usted le presta a la gente cosas para que la gente surja, para que la gente se levante, para que la gente se estructure. Hágalo, hermano. Si usted no usa algo y usted sabe que otra persona lo necesita porque quiere salir adelante, hágalo, présteselo. No deje allá que se siga dañando, no deje allá que se siga enmoheciendo cuando usted no lo quiere prestar, y eso se llama egoísmo. Y dice la palabra del Señor, dice, no llegaría la bendición para esta viuda hasta que ella y sus hijos no se hubieran unido en la obediencia a su palabra y realizaran la acción. No llegará su bendición hasta cuando usted no se ponga en unión con el Señor. Si es en la parte familiar de los hogares, únase, porque el problema de la viuda era que debía plata. Su esposo la había dejado endeudada. Y el pago era que se iban a llevar sus hijos. Y aquí, ¿qué le dijo el profeta? ¿Sabe qué le dijo el profeta? Lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo. Toque y yo le abro. Búsqueme y yo me hago encontrar. Pídame y yo le daré. Esto mismo fue lo que le dijo el profeta. ¿A quién? A la mujer. Únanse familias, esposos, venga, tenemos necesidad y una enfermedad, venga, unámonos, encerrémonos aquí nosotros y vamos a orar. Por eso aquí el Señor, ¿qué le dijo el profeta? No muchas, o muchas, ¿cierto? Vaya, pida prestado, muchas, no pocas, muchas. Y hasta cuando ella no las buscó, hasta cuando ella no fue donde el vecino, ¿será que me presta una vasija? ¿Será que me presta una vasija? Uy, qué oso, yo prestando una olla, prestando eso, uy, no, qué oso. Pero el Señor le dijo, vaya toque, vaya busque, vaya llame. Porque mientras no nos paremos, mientras no hagamos las cosas según el orden de Dios y la unidad en la familia, Dios no va a dar. Olvídese. Dios no va a dar. Porque aquí el profeta, ¿qué le dijo? Tome prestado. Vaya, pide prestada las vasijas. Pero no pocas. No pocas. Muchas. Y enciérrate tú y tus hijos. Porque hay que involucrar a nuestros hijos en la problemática que tenemos en el hogar. Involúcralo. Mire, estamos viviendo esto, pero si nos unimos en familia y oramos y clamamos, nos arrodillamos y aquí nosotros, no llame al vecino, no, es usted, papá, mamá, y venga, orémosle al Señor, busquemos de Dios y Dios le abrirá la puerta. Y Dios traerá la bendición. Pero no estamos cada uno por su lado, somos los independientes. Cada uno por su lado. Y aquí dice la palabra del Señor, que ella, la cabeza, porque en ese momento ella era la cabeza, porque estaba sin esposo. La cabeza espiritual, la cabeza de su casa es la que tiene que decir, venga, unámonos, queremos esto, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar, vamos a tocar, y unámonos, porque el beneficio es para toda la familia, no es solamente para uno. Y dice el Señor, dice, si usted no toca, mire lo que dice Lucas 11:1, dice, pedid y se os dará. Quiere decir que usted va a recibir. Buscad y hallaréis. Quiere decir que usted va a hallar lo que está buscando. Llamad y se os abrirá. Y el Señor escuchará su toque, su llamado, y Él le responderá. Y dice el Señor, dice, la bendición no se daría en esta familia con problemas económicos. Cuando ellos se unieron, se encerraron y todos estaban bajo la obediencia a la palabra del profeta, la bendición del aceite no llegaría. Hasta cuando no nos unamos, hasta cuando no seamos uno solo, hasta cuando no le clamemos al Señor, las cosas no se empezarán a dar.
No es el papá solo allá clamando de rodillas y dándose golpes de pecho, buscando aquí y trabajando así, de mejor dicho. Nos falta lo que dice el Señor, la astucia del que tiene del mundo, no nos falta a nosotros. Por eso miramos, ay, pero el vecino borracho, jugador y papagüero, mire lo que tiene, y usted, no, yo aquí con la envidia del vecino, envidiando allá el pecado del otro, donde usted lo puede tener, y mucho de pronto mejor que lo que Dios, que lo que tiene el vecino. Y dice lo otro, y es sin sanidad. Entonces hablamos sin agua, sin aceite y ahora sin sanidad. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hasta cuando el centurión o el soldado o el personaje no fue, no hizo, no caminó, no recibió la sanidad. Porque dijo, ay, a veces no hay ríos mejores allá donde yo, en Siria, allá en no sé dónde, a veces no hay mejores ríos, y este río Jordán, es que no era el río, era la obediencia a la voz del profeta, era la obediencia a la voz de Dios. Y cuando yo me mandan a hacer algo, yo tengo que obedecer, porque detrás de esa obediencia viene la bendición. Y por eso que le dijo el siervo, no, pero mire, hágalo, mire, le está diciendo el profeta, vaya, es el siervo de Dios, vaya, lávese, vaya, métase allá y zambúllese 7 veces, sin fe, porque iba a ir a regañadientes, pero no era la fe de él, era la palabra que Dios le había dado al profeta. Porque Dios nos respaldará a nosotros, a usted, como siervo, como líder espiritual que lo ha enviado, Dios lo respaldará. Pero aquí lo que le está diciendo, no hubo sanidad hasta que el leproso no fue y se lavó 7 veces. ¿Por qué 7? Porque era la hora terminada, porque era el descanso, porque era el reposo, porque era la nueva vida que iba a tener este hombre que vivía, que tenía esta lepra. En cuanto a las sanidades con Jesús, veamos lo que él hizo. Tocó, ordenó, preparó agua con saliva, habló y la gente fue sanada, pero con fe. Aquí no es, hermanita, va a tomarse 20 vasos de agua y verá que Dios la sana. No, mijita, al segundo ya está que se vomita. Porque no es por obras. Su sanidad es por fe, es por obedecer. Dios dijo, y Jesús vino a sanar al que está enfermo. Al sanar al que está enfermo, dice la palabra. Pero nos toca desarrollar la fe, nos toca desarrollar lo que Dios nos ha dado, la obra de Jesús que restaura, que sana, que levanta, que nos ha hecho aceptos en el amado. Y dice el Señor, dice, es lo que dice Santiago 5:13. Y aquí terminamos. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Quiénes están alegres? ¿Qué debemos hacer? Cantemos como empezamos a cantar nosotros antes de salir al aire. ¿Está alguno enfermo? ¿Quién está enfermo? Alguna cosa tenemos, ¿cierto? Dice, entre vosotros, ¿llame a quién? Llame al vecino, llame a Ame, llame a mi médica, llame a no sé quiéncito, compre no sé quécito para que usted se prepare para la pandemia. No, aquí dice el Señor, ¿llame a quién? A los ancianos de la iglesia, a los que están en la eminencia, al que está en el camino del Señor. Dice, de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre de quién, del vecino. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. ¿Qué me dice a mí el Señor? Ciñe tus vestidos con la palabra, con la fe, con la seguridad. Cíñete, hermano, la cintura. Póngase a que sí, esto me dice la palabra. Quiero prosperidad, la Biblia me habla de los principios de autoridad. Quiero que mi marido esté así en esto. Esto me dice el Señor de la esposa prudente, de la sabia. ¿Qué es lo que usted quiere? Póngase a orarle al Señor para que venga el Espíritu Santo, para que venga la palabra y le diga a usted qué tiene que hacer. Y si el Señor le dice que tiene que hacerlo, hágalo.
Así el Señor diga, párese en la punta de la nariz. Sí, Señor, ahí sí, pero Él le dará la forma de cómo se para usted en la punta de la nariz. Porque el Señor está mirando la obediencia. Y el hacer va acompañado de la obediencia. Y la obediencia que trae bendición, dice la palabra. Bendición para la artesa, bendición para la familia, bendición para lo que quiera. Deuteronomio 28, por favor. Cíñete los vestidos, porque el pueblo de Israel iba a salir a la libertad. Y nosotros vamos a salir. Mientras tanto tenemos que estar ceñidos a la palabra, ceñidos a la escritura, porque vendrán cosas que nos van a poner a tambalear. Pero si usted tiene amarrados los calzones con la correa, seguramente a usted no se le caen los pantalones. Pero aquí es lo que nos está diciendo el Señor: cíñete los lomos, cíñete el vestido, porque te voy a usar, te voy a usar. Predique la palabra a tiempo y a destiempo. Haga lo que Dios le ha mandado, mi querido hermano, para que usted reciba la bendición de parte de Dios. Ya deje de buscar pispirispis, ya deje de buscar y de mirar que el vecino tiene y yo no. Mírese a sí mismo, porque aquí el Señor nos está diciendo, cíñete, no le está diciendo, vaya amarrele los calzones allá a la persona, vaya mire a ver, no, aquí es personal. Personal, ¿cómo estoy con Dios? Y tengo que empezar a ceñirme, tengo que empezar a decir, listo Señor, me voy a levantar temprano, como el grupo de oración que tenemos a las 3 de la mañana, están orando, estamos clamando, porque el pueblo está frío, el pueblo no le interesa cómo están, y no estamos con temor ni con temblor a la situación que vamos a vivir, porque no hemos entendido, no hemos comprendido la palabra. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Hoy venimos, Señor, con esta palabra que tú me dabas, Señor, con esta enseñanza que me diste, Señor. Gracias, Señor, porque para estos tiempos nos estás hablando, para poder cumplir esa visión, para poder salir de las cosas terrenales a las cosas espirituales. Tenemos que ceñirnos, Señor. Tenemos que limpiar, tenemos que obedecer, tenemos que hacer, Señor. Tú nos estás diciendo hoy toque, tú nos estás diciendo busque, salga, ve, busca, porque yo estoy contigo. Señor, gracias por esta palabra, por esta primera parte, Señor, de lo que significa cíñete, ajústanos, Señor, rodéanos, Señor. Restrígenos, Señor. Limítanos, Señor, a vivir bajo sus parámetros, Señor. El mundo es de puerta ancha y todos caben en él, como dice su palabra. Pero nosotros, Señor, hemos encontrado una puerta angosta y un camino angosto donde hemos encontrado muchas dificultades. Pero ahí estamos, Señor. Y por eso, Señor, hoy queremos hacer, obedecer, para bendecirnos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.